Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues fue con Azucena Oresti y Azucena Oresti no se la fía por nada del mundo, donde le dice que todos quieren que te vayas. Si no te vas, el PRI va a desaparecer. Alito estaba súper incómodo en la entrevista, ya se quería de ir. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que no sentía lo duro, sino lo debido el mismísimo Alito Moreno. Si antes decide, ¿te gustaría que siguiera Alito Moreno en el PRI y por qué? Deja en tu comentario y apoya ahí a la encuesta. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que la Azucena Oresti prácticamente se la aplicó en plena entrevista y todo comenzó así, de esta manera. Alejandro Moreno por encontrarse esta mañana aquí en el estudio del Grupo Fórmula. Muy temprano. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Al contrario, Alejandro, pues creo que la pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar a partir del 2 de junio con los partidos políticos. El PRD desapareció. Hay muchos, si tú habrás escuchado, muchos comentarios que indican que el PRI está en terapia intensiva, en el camino al cementerio o en el camino a que suceda el milagro. ¿A dónde va el PRI? Mira, yo te diría que el 2 de junio fue un mensaje claro, potente, donde los partidos políticos, la sociedad civil tenemos que trabajar de la mano. Los resultados no fueron los que se esperaban, fue un triunfo abierto, contundente del oficialismo. Creo que hay que señalar y precisar en la elección cuáles son los antecedentes que ya no se deben de permitir en la elección, y la impugnación que presentó el PRI, Azucena, no es una impugnación por el tema del solo las actas de cómputo, las incidencias de casilla, sino dejar claro que hay un precedente en la jornada electoral de la intervención del gobierno de la República, de la intervención del presidente de la República, porque hay señalamientos de la autoridad electoral. Entonces la impugnación basa en eso, en la violación de preceptos constitucionales, y que lo que queremos es que eso no suceda, que no suceda en la jornada electoral, de las que vienen ni las futuras en la presidencia. ¿Presentaron sus impugnaciones por separado PAN y PRI? Sí, nosotros en la coalición tuvimos reuniones, trabajo, presentamos impugnaciones distintas, cada partido político presentó sus impugnaciones y bueno, nosotros presentamos las nuestras en ese sentido, en dejar un claro precedente que no hay intervención del gobierno, del presidente de la República, porque fue sancionado y acreditado por la autoridad electoral y no hubo ningún respeto a ninguna sanción. Correcto. Ahora, la coalición con el PAN, PRI, bueno, el PRD, pues ya terminó, se extinguió, básicamente. Ahí quiero aprovechar, Azucena, si me lo permites. En el caso del PRD, tendremos que esperar el tema de los cómputos finales y la resolución del tribunal para ver en el tema de la participación del 3%. Pero hay que reconocer algo en el PRD. El PRD es un partido político que hoy no ha tenido los votos y el porcentaje para mantener el registro, es lo que marcan los datos oficiales del Instituto Electoral, habremos de esperar, pero dieron una gran lucha y una gran batalla, sumaron a la coalición, tienen una gran aportación en esta coalición y hay que reconocerlo porque cuando uno no lleva candidato propio, también se ve reflejado muchas veces en los votos de la militancia, pero el PRD tuvo un gran compromiso con México, arriesgaron incluso la pérdida del registro con tal de construir la coalición. Claro, ¿no? Y bueno, tienen una gran historia en la construcción de las izquierdas, de la democracia en México. También lo hablábamos con Jesús Zambrano esta semana, pero bueno, pues finalmente se acabó su vida útil después de que Morena, pues encabezada por la figura de Andrés Manuel López Obrador, decide crear su propio movimiento y pues ahí empezó la muerte lenta del PRD. Por eso te pregunto, Alejandro, ¿estamos presenciando la muerte del PRI? Mira, yo lo que te diría es que tenemos la gran oportunidad, y así lo vamos a hacer, Azucena, de cara a los trabajos que tenemos, una profunda reforma grandísima al partido como nunca. Tendremos que ir a consultar a los millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros, más de 6.6 millones de mexicanas y mexicanos votaron por nosotros, Azucena, y lo que queremos es impulsar un partido más tecnológico, más digital, un partido que esté cerca de la ciudadanía, discutir todos los temas, no solo nuestra ideología, el programa de acción, la cercanía, y estoy convencido que seremos una fuerza importante, porque aunque el oficialismo tiene una clara mayoría
mayoría, tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se está construyendo en la Cámara de Senadores el tener un bloque importante para poder parar las iniciativas de reforma constitucional que está presentando el oficialismo. Entonces, vamos a dar la batalla. Ahora, cuando termina la elección del 2 de junio, termina la coalición PAN-PRI-PRD. ¿Ya platicaron de moverse en bloque a partir de septiembre en el Congreso, en diputados y senadores? ¿Van a seguir siendo una coalición? Hemos dialogado, nos hemos reunido los dirigentes nacionales posterior al 2 de junio para tratar todos los temas que están pendientes en el tema de las impugnaciones y asuntos que se presentaron después del 2 de junio y claro, nosotros tenemos que construir un bloque opositor, el número de legisladores que sean necesarios sumar, no solo para hacer una oposición testimonial, Azucena, hay que tener voz, hay que tener propuesta, hay que levantar la voz en Cámara de Diputados y en el Senado tenemos una muy buena cantidad de legisladores, senadoras y senadores y eso nos va a permitir pues detener y trabajar de la mano de los partidos políticos de la coalición y otros para detener las reformas constitucionales que dañen al país. Pero no han acordado trabajar en conjunto. Hemos platicado y vamos a tener ese acuerdo y estoy cierto y seguro que vamos a trabajar en conjunto, que seremos oposición, que habremos de plantarnos de cara al oficialismo para no permitir atropellos que se presenten como está diseñado ahora en esta reforma al Poder Judicial y nosotros estamos convencidos de que hay una gran mayoría de mexicanas y mexicanos que no votó por el oficialismo y que bueno, tenemos que construir para generarle certeza y certidumbre a México. ¿Cuándo se hirió de muerte al PRI, Alejandro? Mira, yo te diría que hay que ver el contexto de los últimos 30 años en el partido, los desatinos que se tuvieron en el gobierno desde hace muchos años, el no estar cerca muchas veces de los resultados para darle a la gente, para que haya mayor viabilidad. El gobierno supo hacer una campaña desde el gobierno violando la ley, una campaña inequitativa, y eso permitió que el oficialismo ganara de manera muy amplia las distintas posiciones en el Congreso de la Unión, que ganaran la presidencia de la República, y lo que queremos hoy nosotros es darle certeza y certidumbre. No se pueden presentar propuestas no solo que generen una alerta en los mercados internacionales, sino también que vulneren y rompan el régimen democrático, derechos y libertades. Pero tendrá que renacer el PRI bajo otras siglas, bajo otro color. Algo que es importante, lo vamos a discutir, Azucena. Hoy estamos de cara en nuestra 24 Asamblea Nacional, se van a hacer reuniones en todo nuestro país, tendremos que tener tiempo para discutir, analizar en foros, discutir los temas, discutir no solo el nombre del partido, los colores del partido, el logo del partido, que ha sido una propuesta que se ha presentado. Hoy habremos de discutirla a nivel nacional y creo firmemente que ahí estará la consulta a los más de 6.6 millones de mexicanas y mexicanos que votaron, porque los vamos a consultar, vamos a hacer foros a nivel nacional para darle ese paso. Y si el tiempo y el momento llegó de la reforma profunda para hacer los cambios tan importantes como es los priistas no tendremos ni temor ni miedo, estaremos echados para adelante para hacer esta reforma fundamental. ¿Tú buscas la reelección en la dirigencia? Mira, yo te diría que hoy el partido, siempre lo he dicho de manera abierta y transparente, esta dirigencia pondrá siempre por delante la unidad del partido. Yo tengo nuestro periodo estatutario como debe de ser, pero nuestra Asamblea Nacional, ya hay que decirlo, habrá de discutir todos los mecanismos para la sucesión de la dirigencia nacional del PRI. Sí, de la dirigencia nacional del PRI. Entonces, aquí no va a haber albazos, aquí no va a haber sorpresas, porque yo luego ahí que muchos señalan y dicen, nosotros estamos organizados, somos, porque escucho luego en algunos compañeras y compañeros que aprecio y respeto, que dan datos de la tercera fuerza política, Susana, la tercera fuerza política es el PRI, aunque a muchos no les guste. Pero así no es una buena noticia. Pero no es que sea una buena noticia, son los resultados electorales. Somos la tercera fuerza política del país, tuvimos más de 6.6 millones de votos, tuvimos más votos en la elección de diputados y senadores, así es, y precisarle al auditorio, por eso hasta te lo puse, esta es la gráfica de la votación al Senado de la República, es esta. Aquí está el porcentaje.
los votos que tuvo Morena, los votos que tuvo el PAN y los votos que tuvo el PRI y Movimiento 40% Ciudadanos. Morena, ¿No? en Ahí segundo está. lugar el PAN 16.8%, luego el PRI 10.8% y cerca del Movimiento Ciudadano 10.8%. Y por lo que nos miden a los partidos como representación nacional, Azucena, es la votación de diputados federales. Correcto. La votación de diputados federales es 40.8 Morena, 16.9 el PAN. El PRI, nosotros tenemos 11.14 y Movimiento Ciudadano 10.9. Entonces, aquí no es si les gusta, si están cerquita. La tercera fuerza somos nosotros tenemos 16 senadores, Movimiento Ciudadano puede llegar a 5, tenemos 34 diputados, tienen 23, entonces para que no haya dudas. Déjame regresar después del corte, que tenemos por favor. ahí la tercera fuerza. Son las 7:30, continúa aquí con nosotros Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y bueno, pues me preguntan, Alejandro, que cuál fue realmente la respuesta, si te vas a reelegir o no en el PRI, si piensas postularte de nuevo a la dirigencia. Pero de manera transparente lo digo, yo tengo un periodo estatutario que cumplir, pero en la Asamblea Nacional se van a discutir esos temas y otros temas, se van a discutir los mecanismos de renovación del partido. Yo siempre estaré donde el partido apoye, donde el partido necesite, y el momento es ir a nuestra Asamblea Nacional. Pero que no tenemos que hacer. ¿No te descartas? Al final del camino, las decisiones la van a tener las y los delegados de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que enfrentar este gran reto con carácter, con convicción, con dirigencias que estén probadas todas para no permitir el avasallamiento del gobierno, del oficialismo, y tenemos que enfrentarlo con mucho carácter y con mucha categoría. Yo, como te dije, por lo menos si creen o algunos piensan que en esta Asamblea Nacional haríamos algo que vaya en contra o alguna sorpresa, pues eso no va a suceder. Vamos primero a nuestra Asamblea Nacional y después será la renovación de la dirigencia nacional. Fíjate, perdóname que sea tan insistente, pero me llama la atención que no digas no. Porque un político, en la circunstancia que hoy tenemos y como está en el partido, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. Yo estoy en el cumplimiento de después mi periodo de los resultados estatutario. Tendrías que decir no. No, mira, lo que pasa es que eso dicen otros. Eso dicen otros, ¿O sea, ¿no? crees que les fue bien? No es que nos haya ido bien, pero yo lo que les quiero decir a muchos, Azucena, y en este gran espacio te lo digo, hoy nosotros estamos defendiendo los derechos y de las libertades. Cuando hay un gobierno autoritario y dictatorial, puede quitar derechos, puede cerrar la libertad de expresión. Hay otros países donde censuran abiertamente a los medios de comunicación, cierran medios de comunicación, y nosotros en el PRI estamos defendiendo esos derechos y esas libertades. Eso es lo que estamos defendiendo. Imagínate si hay esta reforma y si hay este avasallamiento y se acaba la oposición, se van a acabar los derechos de las y los mexicanos. Hay muchos que dan por terminada la oposición en presente, es decir, una oposición que tiene que estarse reconstruyendo en los próximos meses. Sería lamentable que la gente hoy celebrara, y te lo digo porque muchas veces lo escucho a muchos que dicen, no, la oposición no existe, les dieron una paliza, y pareciera que lo festinan. No. Es verdaderamente peligrosísimo, Azucena. Pero es cierto, ¿no? No claro, existe nos y ganaron, les dieron una paliza. Nos ganaron cuando no hay equidad en la elección, cuando no hay competencia democrática. Pero si se celebra eso, Azucena, vamos a la dictadura, porque nadie va a poder hablar. Hoy tenemos que incentivar la participación. Obviamente tuvieron un triunfo porque no hubo equidad en la elección y nosotros tenemos que plantar cara, levantar la voz y construir una propuesta. Y como bien se ha dicho, los partidos políticos impulsar no solo apertura, modernización, porque hoy lo que nosotros hicimos, y lo comparto siempre, es que tuvimos una candidata que venía de la propuesta de las y los ciudadanos, que venía de ese momento importante de la inclusión de la sociedad civil, y nosotros apoyamos sin regateo, con convicción, a la candidata Xóchitl Gálvez porque fue valiente, a todo su equipo de campaña, siempre lo apoyamos. Ella no dice lo mismo del PAN, por ejemplo, seguramente la escuchaste, que no les daban el dinero, que los panorámicos estaban mal ubicados, que Marco Cortés fue grosero, tú fuiste testigo, supongo en las dos ocasiones,
pues de las agresiones que sufrió Xóchitl Gálvez en voz de Marco Cortés. Ella asegura que le gritó, él dice que no, que solo levantó un poco la voz, pero tú estabas ahí. Yo le preguntaba a Xóchitl, ¿qué hicieron Alejandro Moreno y Jesús Zambrano? Mira, yo te diría, siempre he sido franco y transparente aquí con tu gran auditorio, Azucena. Yo creo que lo que sí te puedo decir es que vi a Xóchitl Gálvez siempre echada para adelante, una mujer valiente. No fue fácil enfrentar la campaña presidencial, y yo lo que siempre expresé desde el PRI, desde el trabajo, desde los rincones con nuestra militancia, en los eventos, en el trabajo político, fue respeto total, un trabajo coordinado con su campaña, con los integrantes de su campaña política, y el apoyo total a ella. Tendrá una nueva ruta, tendrá que construir hacia adelante. He tenido diálogo una vez después del 2 de junio, y yo creo que hay que ver hacia adelante. Tenemos que estar más unidos que nunca, Azucena. No es fácil lo que se viene, no es sencillo, y tendremos que tener el talante, el talento, el carácter para enfrentar un gobierno autoritario. ¿A ti también te molestó que le llamara a Claudia Sheinbaum? Mira, nosotros platicamos, y hay que decirlo con transparencia. Yo respeto la posición que tomó en ese momento Xóchitl Gálvez, porque habla de su calidad, habla de su compromiso. El resultado no fue favorable. El PRI siempre tiene postura democrática e institucional. Cuando salieron los cómputos y los conteos rápidos, Azucena, nosotros emitimos un comunicado reconociendo que los resultados no nos favorecían y dándole para adelante. Entonces, ¿a ti no te molestó la llamada? Yo lo que decía es que en ese compromiso la decisión es de la candidata, la decisión fue de ella, y nosotros lo que hicimos fue tener una salida a medios de comunicación posteriormente con ella en un mensaje. Yo creo que lo vi muy claro, muy republicano, muy democrático, donde se dejó muy presente que era el reconocimiento de la jornada electoral y de darle paso a que no hubiera intromisión del gobierno en las próximas elecciones. ¿No te molestaba la forma en que se dirigía Marco Cortés a la candidata? Mira, yo siempre he dicho, y lo digo con mucha transparencia, no me gusta interpretar los compromisos o lo que dicen terceras personas, porque aquí hay que responder cada quien por lo que dice y por sus acciones. Ahí, ¿no? Yo estuve presente, claro, estuvimos presentes. Es un ambiente, Azucena, de mucha tensión. Es un ambiente donde estábamos esperando los resultados de la jornada electoral. Yo creo que siempre tendremos que actuar con mucha mesura, con mucha responsabilidad, y estoy convencido que en ese ejercicio Xóchitl Gálvez actuó de manera responsable, de manera comprometida. Habla de su calidad como persona, de reconocer nada más ni nada menos que no te favorecen los resultados en la presidencia de la República. Sí, claro. ¿Y la actuación de Marco Cortés te pareció que fue agresiva, que fue grosero? Yo quiero ser muy respetuoso siempre. Tuvimos un trabajo comprometido los dirigentes de los partidos políticos. Lo importante que vi ahora es que van a dialogar, que se van a sentar, que van a construir. Esa es la política. La política, Azucena, es buena. La política construye acuerdos. La política nos lleva a un buen destino. Cuando hay ausencia de política se dan las guerras. Por eso la política es buena. Lo que hay es malos políticos. Sí, sí, y bastante, por eso hay que darle para adelante siempre. Sí. Oye, Alejandro, bueno, puedo decir que Alejandro Moreno no descarta reelegirse en la dirigencia del PRI. Mira, es que yo que sí te digo que pueden decir, y como dicen, que no salga de aquí, ¿no? Que no salga de aquí. Lo que sí te puedo decir es que vamos a impulsar en nuestra Asamblea Nacional, esta Asamblea, Azucena, se realiza por dos cosas fundamentales, porque luego, pues obviamente no todo el auditorio puede tener la información que se llega. La Asamblea Nacional se realiza por dos motivos. Uno, porque lo marcan nuestros estatutos. Cada 3 años tiene que haber Asamblea Nacional. Y segundo, porque es un mandato de la autoridad electoral. ¿Qué pasa en la Asamblea? En la Asamblea se toman decisiones del programa de acción, de la visión del partido, y obviamente también se toman decisiones rumbo a la renovación de la dirigencia nacional. Entonces yo te digo, yo estoy listo y atento a lo que decidan las y los delegados en la Asamblea Nacional. Si los delegados dicen va Alejandro Moreno, tú dices voy. Nosotros tendremos que trabajar donde el partido nos diga siempre. Gracias, Alejandro. Gracias, Azucena. Buen día. Alejandro Moreno, dirigente del PRI. En Tabasco.